¿Te imaginas el entrenamiento más brutal que un gladiador podía sufrir? Descubre la historia del entrenador más cruel de Roma, sus métodos despiadados y el terrible precio que pagaron sus esclavos. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, la vida de un gladiador en la Roma antigua. Tú, un hombre arrancado de tu vida, quizás un prisionero de guerra, un esclavo o incluso un criminal condenado a luchar hasta la muerte. El entrenamiento es brutal, implacable. Cada día, un paso más cerca de la arena, un paso más cerca de la gloria o la muerte. El público te observa, un mar de rostros expectantes, ávidos de sangre y espectáculo. La arena es un infierno. El rugido de la multitud, el olor a sudor, sangre y polvo. Enfrentas a tu oponente, otro hombre desesperado por sobrevivir. Cada movimiento, cada golpe, es una lucha por la vida. Un desliz, un fallo, y la multitud celebra tu caída. La muerte puede llegar en cualquier momento, rápida y brutal. Si sobrevives, la fama puede llegar. Pero incluso la victoria tiene un precio. Las heridas se acumulan. El cuerpo se desgasta, la vida misma se convierte en una continua batalla contra el dolor y la muerte. La gloria es fugaz. La vida del gladiador, precaria. ¿Te imaginas la presión, la incertidumbre? Esa es la realidad que muchos hombres enfrentaban en la arena romana. Pero ¿quién era el responsable de esta brutal transformación? Su nombre, un susurro en los pasillos del poder romano, Fulvio Lentulus. Un nombre que evoca miedo, incluso siglos después. Se decía que era un excenturión, un hombre endurecido por las batallas y con una sed de poder insaciable. Algunos lo llamaban un maestro, otros, un carnicero. Tú, observador de esta historia, te preguntarás, ¿qué lo hacía tan diferente? Las leyendas sobre Fulvio Lentulus eran tan aterradoras como sus métodos. Se contaba que disfrutaba infligiendo dolor, que veía en la sangre de sus gladiadores no una señal de fracaso sino una prueba de su propia destreza. Su ludus, un lugar de entrenamiento ubicado en las afueras de Roma, era conocido por su brutalidad. Allí, hombres eran transformados en armas, sus cuerpos y mentes sometidos a un régimen implacable. Algunos susurraban que poseía conocimientos secretos de medicina y combate, usando sus habilidades para maximizar el rendimiento de sus gladiadores, aunque a costa de su salud y bienestar. Otros aseguraban que su crueldad era simplemente sadismo puro. La verdad, como suele ocurrir, se perdió en el tiempo, mezclada con la sangre y el sudor de aquellos que entrenó para la muerte. Pero una cosa es cierta, la leyenda de Fulvio Lentulus, el entrenador más cruel, sigue viva. Imagina, tú, las calles de Roma. El polvo se levanta con el paso de los soldados, y entre la multitud unos hombres con rostros duros escoltan a una fila de condenados. Estos no son simples criminales, son la materia prima del espectáculo más sangriento del imperio, la arena del Coliseo. Muchos fueron capturados en guerras, otros condenados por delitos menores, incluso por deudas impagables. Su destino ya está escrito, convertirse en gladiadores. Para Fulvio Lentulus, la selección era un proceso despiadado. No solo buscaba fuerza bruta, sino también agilidad, inteligencia y una capacidad innata para la violencia. Observaba cada detalle, la musculatura, la mirada, la resistencia al dolor. Un leve titubeo, un gesto de miedo, significaba la eliminación inmediata. Solo los más fuertes, los más resistentes tenían una mínima posibilidad de sobrevivir al entrenamiento. Algunos eran comprados directamente a sus dueños, otros eran esclavos capturados en las guerras de conquista. La red de reclutamiento era vasta y eficiente. Se extendía por todo el imperio, llegando a los rincones más remotos. Los informantes, los mercaderes de esclavos, todos contribuían a alimentar la voraz máquina de guerra de Lentulus, asegurándose un flujo constante de carne fresca para la arena. ¿Te imaginas el sudor, la sangre, el esfuerzo inhumano? En el ludus el entrenamiento era una tortura constante. Tú, como gladiador en formación, te veías obligado a cargar pesos descomunales, a correr bajo el sol abrasador hasta el colapso, a luchar sin descanso contra otros reclutas, hombres tan desesperados como tú. Cada día era una batalla por la supervivencia, un paso más hacia la muerte o la gloria. El descanso era un lujo desconocido. Dormías poco, comías lo justo, y cada minuto estaba programado para la tortura física. El ludus no buscaba hombres fuertes, buscaba máquinas de matar. Y para eso te sometían a ejercicios de resistencia que te empujaban más allá de tus límites. Maratones extenuantes, carreras con armadura completa bajo el sol implacable, todo para forjar tu cuerpo en acero. Recuerda, tú eras una mercancía, un instrumento para el entretenimiento de las masas. Tu valor residía en tu fuerza bruta, en tu resistencia a la muerte. Para conseguirlo,
El ludus utilizaba métodos despiadados, golpes con látigos, sesiones de entrenamiento extenuantes hasta el desmayo, y la constante amenaza de la muerte si no cumplías con las expectativas. Era un juego cruel, donde la única recompensa era la supervivencia, pero el entrenamiento físico era solo el comienzo. Ahora imagina el peso de una espada en tus manos, el filo cortante amenazando con abrirte la piel con cada movimiento torpe. En el ludus, tú aprendías a manejar la espada, la lanza, el gladius, el pilum. Cada arma era una extensión de tu cuerpo, una herramienta de muerte que debías dominar con precisión letal. No había lugar para el error. Un error significaba la muerte, ya fuera en el entrenamiento o en la arena. Las horas se convertían en días, los días en semanas, y cada sesión era una sangrienta lección. Tú aprendías a parar, a bloquear, a contraatacar con velocidad y precisión quirúrgica. Los maestros, endurecidos por años de combate, no dudaban en golpearte con fuerza si tu técnica era deficiente. La sangre era un recordatorio constante de la brutalidad del entrenamiento. Un sacrificio necesario para convertirte en un gladiador. Además de la espada, tú aprendías a manejar otras armas. La lanza, con su alcance letal, el tridente, el retiarius con su red y su tridente, cada una requiriendo una técnica diferente, una estrategia propia. Debías dominarlas todas, adaptándote a cualquier adversario, a cualquier situación. La versatilidad era tan importante como la fuerza bruta. Era una cuestión de supervivencia. Pero la espada no era el único instrumento de dolor. Tú, gladiador en formación, aprendiste rápidamente que la desobediencia tenía un precio. Un látigo crujía, rasgando la carne, marcando cada error con cicatrices que se convertirían en un mapa de tu sufrimiento. La más mínima falta de disciplina, un movimiento lento, una mirada desafiante, era castigada con severidad, dejando claro quién mandaba. El miedo se convertía en tu mejor aliado, un compañero constante que te empujaba más allá de tus límites. Un simple golpe con una maza, un puñetazo inesperado, te recordaban constantemente tu lugar en la jerarquía. No había espacio para la debilidad, para la queja, solo para la obediencia ciega y el rendimiento máximo. Dormías con el eco de los gemidos de tus compañeros resonando en tus oídos, una sinfonía de dolor que te mantenía alerta. La privación de comida y agua era otro método común para doblegar tu voluntad. El hambre aguzaba tu instinto de supervivencia, transformándote en una bestia hambrienta de victoria, dispuesta a todo con tal de sobrevivir. La sed te quemaba por dentro, un fuego constante que solo la victoria podía apagar. En ese estado de debilidad extrema, la obediencia se convertía en una necesidad, una forma de obtener algo de alivio. Pero el entrenamiento brutal no era lo único que te moldeaba. Tu dieta, gladiador, era tan rigurosa como el entrenamiento. Olvida las delicias de Roma. Tu plato era una cuestión de supervivencia, de fuerza bruta. Imagina montañas de cebada, lentejas y garbanzos, el sustento básico de tu nueva vida. La carne, un lujo reservado para los días previos a los combates, era fundamental para aumentar tu fuerza y resistencia. La fuerza era tu moneda, tu única herramienta contra la muerte. Por eso, la dieta se ajustaba a tu próximo combate. Días antes de la lucha, la carne se volvía más abundante. Carne de cerdo, res, incluso aves de corral. Se buscaba aumentar tu masa muscular, tu energía, tu poderío. No había espacio para la debilidad, solo para la potencia física. Recuerda, tú no eras un hombre común, eras una máquina de matar, diseñada para el espectáculo. Tu cuerpo era un templo, y la comida, su sacrificio, fruta, vegetales y vino, se añadían a la dieta, pero en cantidades controladas. El objetivo era mantenerte fuerte, no engordarte. Era una dieta tan despiadada como el propio ludus. Pero la dieta era solo una parte de la ecuación, amigo. En el ludus, el verdadero maestro era el miedo. Tu entrenador, un hombre que veía en ti no a un hombre sino a un arma, te sometía a un implacable adoctrinamiento psicológico. El objetivo, romper tu voluntad, pulverizar cualquier resistencia, convertirte en una herramienta obediente capaz de matar sin dudar, sin sentir. Te aislaban, te privaban del sueño, te sometían a castigos físicos brutales, no solo por tus errores, sino para sembrar el terror. Cada grito, cada latigazo, cada humillación pública estaba calculada para quebrar tu espíritu y reemplazarlo con una sumisión absoluta. El miedo se convertía en tu compañero constante, en tu amo silencioso. La manipulación era sutil, pero implacable. Te enfrentaban a simulacros de combate contra oponentes mucho más fuertes, no para entrenarte, sino para recordarte tu fragilidad, tu insignificancia ante la fuerza del ludus. Te llenaban de dudas, te convencían de que sin él, eras nada, un ser débil,
destinado a morir miserablemente. Imagínate, amigo, el olor a sangre y sudor llenando el aire del ludus. No eran solo ejercicios, eran peleas a muerte aunque sin armas letales. Tus compañeros convertidos en enemigos te atacaban con toda su fuerza. Golpes que te dejaban sin aliento, raspones que se convertían en heridas abiertas. El objetivo era simple, sobrevivir. El que caía era pisoteado, humillado, una advertencia para el resto. Cada combate era una lección brutal. Aprendías a leer el cuerpo de tu oponente, a anticipar sus movimientos, a esquivar los golpes más devastadores. Pero la victoria no era suficiente. Tu entrenador, ese monstruo, exigía más. Debías mostrar ferocidad, determinación, un hambre insaciable de sangre aunque solo fuera la sangre de tus compañeros en los ejercicios. Las consecuencias de un mal desempeño eran terribles. Un golpe mal calculado, una derrota humillante, significaban castigos brutales. Latigazos, privación de comida, trabajos forzados. El miedo se convertía en tu motor. Te impulsaba a superarte, a convertirte en un arma letal, dispuesta a todo para evitar la furia de tu maestro. Era una supervivencia diaria, una lucha constante contra la muerte. Pero, ¿cómo era la vida diaria en el ludus? Imagina, amigo, la tensión constante. No solo peleabas por tu supervivencia en la arena, sino también por tu lugar dentro del grupo. Había camaradería, sí, la necesidad de apoyarse mutuamente en el duro entrenamiento, el compartir una comida escasa, el consuelo en la derrota, pero también una rivalidad feroz. Cada uno luchaba por el favor del lanista, por una mejor armadura, un mejor lugar en el entrenamiento, una oportunidad de gloria. Esa competencia por el favor del lanista era brutal. Un pequeño desliz en el entrenamiento, una mínima falta de respeto, podía significar ser relegado a trabajos más duros, ser castigado sin piedad o, peor aún, ser destinado a una muerte segura en la arena contra un oponente mucho más fuerte. La lealtad era un bien preciado, pero la traición estaba siempre al acecho, una herramienta para ascender en la jerarquía brutal del ludus. A pesar de todo, existían lazos de amistad, incluso de hermandad entre los gladiadores. Aquellos que habían sobrevivido juntos a incontables entrenamientos sangrientos, a peleas casi mortales, compartían un vínculo especial, una comprensión tácita de la vida y la muerte que solo ellos podían entender. Eran compañeros en la adversidad, una especie de familia forjada en el fuego de la violencia y la desesperación. Pero recuerda, amigo, ese lazo era frágil, fácilmente roto por la ambición y la necesidad de sobrevivir. Pero la vida en el ludus no era solo supervivencia, amigo. Había un camino a la gloria, aunque empedrado con sangre y sudor. Tú, como novicio, empezabas abajo limpiando, llevando agua, observando a los veteranos. Cada golpe, cada grito, cada victoria o derrota, era una lección grabada a fuego en tu memoria. La disciplina era brutal, pero la recompensa, la fama, la fortuna, la posibilidad de escapar de la miseria, esa era la zanahoria que te mantenía luchando. Con el tiempo, si demostrabas valor y habilidad, ascendías en las filas. Los combates de entrenamiento eran despiadados, una prueba constante de tu fuerza, resistencia y destreza. Cada victoria te acercaba un paso más a la arena, a la posibilidad de enfrentarte a un verdadero oponente ante la multitud. Pero recuerda, amigo, un error podía significar una lesión grave, la humillación, o peor aún, la muerte. Si lograbas sobrevivir a las pruebas y conquistar la arena, la gloria te esperaba. La multitud rugía tu nombre, los ricos te admiraban, y la libertad, aunque relativa, se acercaba. Podrías ganar riquezas, fama, y hasta la posibilidad de ser liberado, aunque eso solo era un premio para los pocos elegidos. Pero la vida de un gladiador famoso no era un camino de rosas. La envidia, las traiciones y la inevitable decadencia física siempre acechaban. Pero la crueldad tenía un precio, ¿sabes? Las heridas eran constantes. Un golpe mal dado, una caída en el entrenamiento. Muchas veces, esas heridas se infectaban, convirtiéndose en llagas supurantes que podían dejarte incapacitado para siempre. La muerte era un visitante frecuente en el ludus. Algunos gladiadores morían durante el entrenamiento, aplastados por la fuerza bruta de sus compañeros o víctimas de las propias armas que manejaban. Otros sucumbían a las infecciones, la desnutrición o simplemente al agotamiento. Y luego estaban las rebeliones. La desesperación, la indignación ante tanto sufrimiento, a veces se convertían en chispas de resistencia. Grupos de gladiadores, cansados de la brutalidad, conspiraban en secreto, planeando una revuelta para escapar de su cautiverio. Estas rebeliones, aunque a menudo aplastadas con una violencia aún mayor, eran un testimonio del espíritu indomable de aquellos hombres, un reflejo del terror que inspiraba el entrenador. Tú, como espectador de este infierno,
Podrías presenciar la brutalidad del entrenamiento, la agonía de las heridas, la desesperación de la derrota, y también la efímera y violenta llama de la rebelión. La vida en el Ludus bajo este entrenador no era solo un camino a la gloria, sino una lucha diaria por la supervivencia, una constante batalla contra la brutalidad, la enfermedad y la propia muerte. Y así, la leyenda de este entrenador se forjó en sangre y sudor. Tú podrías pensar que sus métodos eran solo crueldad, pero para él era eficiencia. Cada cicatriz, cada hueso roto era un paso más cerca de la victoria en la arena. Sus gladiadores, aunque destrozados, eran temibles. Había creado una fuerza letal, una máquina de guerra humana alimentada por el miedo y el dolor. Pero su legado no era solo de victorias. Muchos de sus gladiadores morían antes de siquiera pisar la arena. Las infecciones, las lesiones permanentes, su obsesión por la perfección tenía un coste altísimo en vidas humanas. Tú puedes imaginar el horror de esos hombres, sometidos a un entrenamiento despiadado, con la muerte acechando en cada esquina. Incluso aquellos que sobrevivían y triunfaban en la arena llevaban la marca del entrenador para siempre. No solo las heridas físicas, sino también el trauma psicológico. La sombra de su crueldad los perseguía, incluso después de la gloria. Tú te preguntarás, ¿qué queda de su legado? Una historia oscura, un recordatorio de los excesos del poder y el coste humano de la ambición. Pero, ¿hasta qué punto la historia que se cuenta de él es verdad? Tú sabes que con el paso del tiempo las leyendas tienden a exagerar, a embellecer o a demonizar. En el caso de este entrenador, la crueldad se magnificó, convirtiéndolo en una figura casi mítica, un monstruo que se alimenta de la sangre y el sufrimiento de sus gladiadores. ¿Qué parte de su leyenda es real? ¿Y qué se añadió con los años, alimentado por el morbo y la fascinación por la violencia? Imagina la diferencia entre los relatos de un testigo presencial, quizás un gladiador superviviente, y los escritos de un historiador siglos después, interpretando relatos de segunda o tercera mano. La distorsión es inevitable, ¿no crees? La imagen de este entrenador se fue moldeando a través de generaciones, convirtiendo hechos quizás exagerados en monstruosidades, alimentando las narrativas que mejor se vendían, las que generaban más impacto. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo podemos separar la realidad de la ficción en su historia? Necesitamos analizar las fuentes disponibles, compararlas, buscar inconsistencias y sobre todo entender el contexto histórico y social en el que se desarrolló su vida. Separar la leyenda de la realidad requiere un trabajo minucioso, una investigación exhaustiva. Solo así podemos acercarnos a la verdad sobre este hombre, sobre su legado, sin dejar que la fascinación por lo grotesco nos ciegue. Pero la gloria de la arena, amigo, también tiene su ocaso. El Imperio Romano, ese coloso que parecía inquebrantable, comenzó a mostrar grietas. Las invasiones bárbaras, las guerras civiles, la corrupción, todo contribuyó a un lento pero inexorable declive. Y con él, la popularidad de los juegos gladiatorios, que hasta entonces habían sido el pan y circo del pueblo romano, empezó a decaer. Ya no era la misma fascinación, la misma euforia. Tu entrenador, ese hombre despiadado, vio cómo su mundo se derrumbaba. Los nuevos emperadores, con sus prioridades distintas, dejaron de ver los juegos como una herramienta esencial para el control de la población. Los ludus, esos centros de entrenamiento, comenzaron a cerrar sus puertas. La demanda de gladiadores disminuyó drásticamente. Imagina la frustración, el vacío que debió sentir ese hombre tras dedicar su vida a forjar máquinas de matar. Su poder, su influencia, se desvanecieron como la arena entre los dedos. La crueldad que tanto le había caracterizado, la misma que le había permitido forjar a sus campeones, se volvió inútil ante el cambio de la época. ¿Qué le pasó después? Eso, amigo, es un misterio que se pierde en la niebla del tiempo. Pero algo es seguro. La caída del Imperio Romano marcó también el fin de una era, la era de los gladiadores y de sus despiadados entrenadores. Y así, amigo, termina la historia de este brutal entrenador. Su legado, sin embargo, persiste como una mancha oscura en la historia de los gladiadores. Piensa en la cantidad de vidas destrozadas, en el sufrimiento infligido, en el talento desperdiciado bajo el yugo de su crueldad. ¿Qué queda de todo ese dolor? Solo la sombra de un hombre que buscó la victoria a cualquier precio. Su método, aunque efectivo en crear máquinas de matar, no era sostenible. El imperio se desmoronaba. Y con él, el espectáculo sangriento de la arena. La brutalidad de este entrenador, en última instancia, fue un reflejo de la decadencia de una era. Te hace reflexionar sobre la naturaleza del poder y la búsqueda implacable de la victoria, ¿verdad? Quizás la lección más importante que nos deja su historia es la fragilidad de la gloria y el coste humano de la ambición desmedida.
Recuerda que incluso los métodos más despiadados no garantizan la victoria eterna, ni la inmunidad al paso del tiempo. La crueldad, al final, solo deja tras de sí un vacío, un eco de sufrimiento en el silencio de la historia. Espero que te haya resultado interesante. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué opinas sobre la crueldad en la antigua Roma? Déjame tu comentario.